Bendecidos y bienvenidos sean todos los hermanos que nos miran acá por las redes sociales y bendecidos sean todos ustedes acá presentes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya. Gracias hermanos por venir y sintonizarse con Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán y estamos acá en la Quejilá, localizados en el 1000 norte de la Beltline Road, en el Suite 202 aquí en Irving, Texas. Si usted está en la vecindad, por favor, congréguese con nosotros. Tome esta invitación en serio. Nos gustaría poder sentarnos con usted, aprender juntos, compartir juntos. Amén. Shabbat Shalom a todos ustedes y vamos hacia adelante. En este día de Shabbat, el último Shabbat del mes de marzo. Parece mentira, ¿eh? Que estamos terminando marzo. Y digo que parece mentira porque se siente como que acabamos de terminar el mes de diciembre del año 2024. Right? It feels like December 2024 was just around the corner. Y qué increíble que es el tiempo. Uno a veces decimos este dicho en un abrir y cerrar de ojos. Y estamos ya entrando a lo que es abril del 2025. Hoy estamos estudiando PQ-Day. Diga conmigo, PQ-Day. Y eso significa cuentas en su traducción más simple y más directa. Cuentas puede ser también asesoramiento o podríamos decir también cuando uno hace cómputos, cuentas, lo que hacen en las tiendas. Hombre, caramba, estoy buscando la palabra. Cuando hacen el inventario, gracias. A veces no sé por qué eso sucede. Uno busca las palabras y como que no le vienen a la mente. Y PQ-Day se trata de la parte final del libro de Éxodo. Y se trata prácticamente de un recuento de lo que ellos han hecho, lo que ellos han venido diseñando, obedeciendo, construyendo y ajustando o ensamblando para obedecer al Eterno. El pueblo está obviamente lleno de mucho regocijo, de mucho deseo de obedecer al Eterno. Y ahora durante esta porción, miramos cómo el pueblo lleva después de que han terminado todo y se lo presentan a Moshe, al líder, el cual, va a determinar si todo está en su lugar. Y obviamente, eventualmente, es el Eterno quien le va a dar el último visto bueno. Como subtítulo de esta enseñanza, hermanos, le hemos puesto como Adonai le ordenó a Moshe. Como Adonai le ordenó a Moshe. Y esta es una frase que está a través de todas estas últimas parashot del libro de Éxodo. Cuando digo parashot me refiero a las porciones, las 4 últimas porciones del libro de Éxodos. Constantemente se nos está repitiendo esta palabra o esta frase como Adonai se lo dijo, como Adonai se lo ordenó, como Adonai le instruyó a Moshe que se hicieran. Y eso lo que nos deja saber es dónde está la expectativa de Dios. Cuando Dios da una instrucción y la repite constantemente es porque Él tiene una prioridad y una expectativa sobre lo que Él ha prescrito. Y también nos deja saber como pueblo receptor, como gente que recibe la palabra de Dios, nos deja saber de que Dios desea que pongamos énfasis. No solamente es en la obediencia, sino que acomodemos la intención de nuestro corazón para que no solamente logremos terminar la misión, ¿ok? No se trata, la gente dice, vamos a obedecer a Dios, ok, pero Dios quiere que le obedezca no como algo automático, no como algo mecanizado, no como algo que lo hago por tradición, sino que el corazón, la devoción esté involucrada. Porque de nada vale que hagamos cosas automáticas, porque no tiene corazón, no tiene esencia.
¿Ves? No tiene el alma de la persona, pero cuando uno pone la devoción, la emoción, la motivación, todas estas cosas son parte de una alma que está involucrada, invertida en no solamente obediencia, sino que quiere agradar, quiere crecer dentro de la prescripción que Hashem le ha hecho. Y eso es bien bonito y de gran importancia. En PQD estaremos estudiando Éxodos 38, 21 al 40, 38. Vamos prácticamente a ver 2 capítulos de esta porción. Éxodos 38, 21, 40, 38, en esta ocasión nada más. De los profetas Ezequiel 45, 16, 46, 18. De 45, 16 al 46, 18. Esa es la porción Haftará o de los profetas. Y del pacto renovado Lucas 22, 1, 13 u otra porción del Brit Hadashah, pacto renovado. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Una vez más, somos una congregación mesiánica y te invitamos a que vengas, te congregues con nosotros y te arraigues a Hashem, te arraigues al Mesías. Que echamos raíces que nos mantengan firmes. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Todo el libro completo de Éxodo tiene un total de 111 mandamientos, misvot. Esta porción se llama Pekudei, que en esta ocasión le hemos puesto cómputos. ¿Por qué cómputos? Porque es una computarización o un levantamiento de cómputos de cifras para saber qué es lo que se ha hecho. Es como cuando usted tiene una lista de compras, si usted va en el supermercado y levanta el tomate, usted a la lista le dice, lo tacha el tomate o le pone una marca de que lo ha chequeado, que ya lo tiene. Y eso es prácticamente lo que se está haciendo en esta porción. Es la porción número 23 del ciclo anual de estudio de la Torá. Y esto quiere decir que desde el Génesis, que empezamos el estudio, hasta este momento, esta es la porción número 23, pero es nada más la número 11 en el libro del Éxodo. Es la última. Esta sidra Parashá Pekudei es la última porción del libro de Éxodo y no contiene mandamientos. No hay ningún mandamiento. Lo que parece ser un mandamiento no se cuenta porque ya fue dado en otra porción, por lo tanto es simplemente una repetición. Amén. Entonces, aquí tienen el total de todos los mandamientos por cada libro, que suman a 613. Estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje. Tenemos de Torah Insights o Perspectivas o Luces de la Torah por Beltram Leff y Israel Epstein, y también Pacto y Conversaciones, un estudio de las porciones semanales por el Rabbi Jonathan Sachs, y algunas otras cosas que tenemos de información para compartir. Vamos a hacer la oración, hermanos, para comenzar, bendiciendo a aquel que nos ha entregado su Torah. Bendito sea Hashem. Berehu et Adonai habevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin venatalanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Y vamos inmediatamente hacia adelante. Dirección y cómputo de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. La que se hicieron por orden de Moisés, y ejecutaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moshe. Y con él estaba Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Quiero destacar, yo sé de que posiblemente esto lo hayamos mencionado anteriormente,
Cuando dice que es un diseñador y recamador es artífice, es una persona que trabaja con telas. Él sabe de telas, sabe de hilos, sabe de costura. Y entonces, cuando dice en azul, está hablando de una tela teñida en azul en la antigüedad que solamente gente noble, gente de la realeza utilizaban porque era bien cara. El púrpura también era otra tela de color púrpura o morado que también era usado por la gente de mucho dinero. El carmesí es rojo también. Todas estas telas en la antigüedad son de un precio muy especial. Y el lino fino, el lino es de color blanco. Entonces los cuatro colores que enfatizaban o que tenían mucho revuelo o que se hizo de mucho uso en las telas del tabernáculo. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Adonai había mandado a Moshe. Bueno, aquí empezamos a escuchar, ¿verdad? E hicieron como Adonai había mandado a Moshe. Así lo hicieron. Y trajeron al tabernáculo a Moshe, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. La cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con sus vasos, el pan de la propiciación, el candelabro de oro puro, que es la menora, sus lámparas, ¿verdad?, donde se ponen las mechas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Es bien interesante, ¿verdad? Porque como pueden ver, están nuevamente mencionando parte por parte cada una de las cosas. ¿Por qué? Dejándole saber al lector, porque esto se está escribiendo. Okay, esto se escribió ¿para qué se escribió? ¿Para dejarlo en el libro? No, se escribió con el propósito de enseñar a los lectores del futuro, a las generaciones futuras, lo importante que es esta famosa frase que vamos a estar viendo, como Adonai había mandado a Moisés. Y entonces se dan a la tarea de describir porción tras porción, repitiendo de que se ha llevado al hilo toda esta lista, que se ha tomado importancia, se ha tomado mucho seriedad en seguir la cuenta de que todo está completo. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y sus bases. Es bien interesante de que dice en el 39, empieza a mencionar todos los instrumentos que son hechos de bronce. Ya hemos hablado en muchas ocasiones acerca de las cosas que son hechas de oro, ¿okay? Las cosas que son hechas de plata. Muchas de las cosas hechas de plata, ¿okay?, como las bases donde se iban ¿cómo se dice? Se iban a incrustar las barras, eran de plata, ¿ok? Ahora dice, el altar de bronce con su enrejado de bronce, o sea, tenía una especie de rejas sobre la parte superior del altar de bronce, y el altar de bronce era donde se quemaba el incienso, donde se hacían oraciones antes de que el sumo sacerdote penetrara por el camino angosto para llegar al lugar santísimo. Dice, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base. La fuente, el lavacro, era también hecho de bronce. Y ese lavacro fue hecho de los espejos de bronce en aquel tiempo, hace 3.500 años. Los espejos eran de bronce bien pulido y eso daba un reflejo. Era en ese momento de los metales el metal que más se pulía y por lo tanto podía ofrecer una reflexión, un reflejo. Entonces se utilizaban como espejo en ese tiempo. Y las mujeres habían entregado esos
esos espejos para que hicieran el lavacro. Cuando se llenaba el lavacro de agua, venían los sacerdotes antes de comenzar sus funciones en la mañana, cada día, se lavaban las manos y se lavaban los pies. Pero en el proceso los sacerdotes se miraban el reflejo de ellos. Y esto es interesante porque los sabios nos dicen de que eso era una oportunidad para que las personas pudieran hacer una reflexión sobre sus acciones. ¿Cómo empezaron el día? Han comenzado su día con las acciones que Dios espera de ellos. Se levantaron con buen humor, se levantaron con disposición, se levantaron con deseo de servir al Eterno. O sea, cómo está tu físico, pero al mismo tiempo invita, al ver tu reflejo, invita a hacer la introspección interna. ¿Cómo está mi corazón en referencia a Dios? Y me recuerda lo que dice el libro de Santiago, ¿no? De que cuando aquella persona que quiere componer, estoy parafraseando, que quiere arreglar su vida, no puede ser una persona que lee la palabra y se olvide de que la leyó. O decir, que se olvide de ponerla por acción, que se olvide, la leyó, la retuvo por un cierto momento, pero cuando se va, se olvida de ella y por lo tanto no la pone por acción. Pero nos invita en esta reflexión el libro de Santiago o Jacob, de que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, no ser lectores y oidores, pero ser, dice, hacedores de la misma. ¿Por qué? Porque la palabra, la Torah, nos va a indicar cuando estamos mal. ¿Okay? Mire, nos deja ver, dice, de que es como un espejo, la Torah es un espejo. Entonces el lavacro, en este momento, pasa a ser como una especie de instrumento que nos recuerda lo que es la Torah. Que la Torah nos dice, tú estás mal en esta área. Y la Torah no te está diciendo, no hay ninguna parte en la Torah que te diga, tú estás mal en esto, tú estás mal en lo otro, por eso tienes que componer esto. No, la Torah nos indica las instrucciones de qué hacer. Entonces, es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Discernir. Una vez que la Torah dice, haz esto, pero esto no lo hagas, es aplicarlo a nuestra vida. Entonces, nos sirve para vernos en el espejo. Si yo estoy mal peinado, si mi cara no está sucia, si mi ropa no está limpia, el espejo me va a dejar saber cómo estoy. Por lo tanto, el lavacro en función le sirve a la persona, al sacerdote en este caso, pero le sirve también a toda persona que ha auspiciado un corazón de sacerdocio en el servicio de Dios, para que arregle esa parte de su vida que está desarreglada, para que embellezca esa área de su vida que necesita embellecimiento, para que rectifique esa área de su vida que necesita hacer teshuvah, que necesita retornar al Señor. Entonces, el altar de bronce, con su enrejado de bronce, sus varas, es decir, nuestras oraciones tienen que estar, esto me indica, porque mire, el bronce representa el sacrificio, representa lo que tiene que hacer una persona. Implica que hay un esfuerzo, que hay un esfuerzo, que hay que pasar un sacrificio, que hay que poner inversión personal. Entonces, las oraciones van primero. Después dice sus varas y sus utensilios. Las varas son para mover ese instrumento. Las varas no están ahí de adorno. ¿Okay? Se tienen que dejar puestas porque así lo manda el Señor. Son parte integral de ese aparato. Lo mismo en el arca del pacto. Las varas, una vez que se pasaron por los anillos que tenían vamos a decir un ejemplo. Esta es mi Biblia, ¿verdad? Pero vamos a decir que esto es el arca del pacto. Tenían anillos en los dos lados y se ponían las varas a través para ser cargadas. Por el otro lado se ponían las varas a través y se tenían que dejar ahí una vez que sean creadas y se pongan a través de esos anillos, nunca más se pueden remover, nunca más se podían remover. Esa es una orden de parte del Eterno. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que nosotros tenemos que movilizar donde vaya
el arca y vaya siendo transportada por los sacerdotes, ¿verdad? No puede removerlas en ningún momento. Significa que nosotros tenemos que cargar con la Torah en nuestro corazón todo el tiempo. Igualmente, nuestras oraciones las tenemos que llevar en todo lugar. Yo no simplemente hago oraciones en la casa de adoración, en mi casa, en la calle, en cualquier lugar. Nos habla de que tenemos que mantener una perenne, una actitud y una constancia de oración. Y después dice, la fuente y su base. Usted ha visto que las copas que tienen agua, esta no es una copa, ¿verdad? Pero es un recipiente y tiene un fondo que le permite mantenerse parado. Pero si hay una copa, ¿verdad? Que digamos de champán o una copa de agua, una copa, pero tienen el tallo del envase y después abajo tienen una plataforma o una base. Si esa base no está, no se puede mantener parada. Entonces eso nos habla también de mantener una constancia, una persistencia, una observancia perenne. El agua está en ese receptáculo, está retenida. En algunas versiones dice es un mar, en otras le dicen es un lavacro, en otras le dicen es una fuente. Todas hablan del mismo instrumento, pero si en esa base no se puede detener, eso es lo que le da balance, nos habla del balance. El abardos, el alcanzar esta purificación ritual nos permite estar en constante presencia del Señor. ¿Y cómo yo puedo decir eso? ¿Cómo usted puede decir eso, pastor? Bien fácil, porque si el sacerdocio no se lavaba las manos y los pies antes de empezar a funcionar en el tabernáculo, todo lo que ellos iban a hacer no estaba bien hecho, estaba contaminado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la base nos estaba dando de una persistencia, porque el agua necesita estar ahí, pero si el agua por falta de ese equilibrio, por falta de ese balance, se cae, entonces no tenemos agua con que lavarnos. Entonces, perdemos la percepción adecuada de lo que es ritualmente adecuado ante el Señor. Es un ejemplo, no es la descripción completa, pero es un ejemplo que nos habla de la persistencia que tiene que tener, la actitud de servir a Dios con un corazón que quiere no simplemente obedecer, pero que miramos la cualidad de la excelencia en lo que hacemos para amar al Señor. Esto también nos deja saber esto, hermano, de que porque estás en el tabernáculo, ¿okay? Porque estás en el tabernáculo, porque estás funcionando dentro de la casa de oración, porque tenemos una función de venir y congregarnos en Shabbat y en todas las fiestas, ¿ok? No significa que tengamos todos los puntos cruzados o todas las T's cruzadas, como dicen en inglés. O sea, que estamos haciendo todas las cosas bien. Significa que tenemos que mantener una permanencia diaria de ese servicio, de esa observancia, de que tenemos que mantenernos limpios y ritualmente puros. No se trata, cuando decimos la palabra ritual, muchas personas malinterpretan esto porque a través de siglos se ha dado esta connotación que es innecesario. Que es innecesario alcanzar una actividad ritual ante el Señor. Hermano, todo lo que Dios prescribe no puede ser un ritual vacío. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que dicta el Señor no se puede transformar en un ritual vacío. Nosotros somos los que volvemos al ritual, que es algo puro, que nos habla de una permanencia, consistencia, de una observancia fiel. ¿Okay? Todo lo que se hace con un mal corazón, entonces es un ritual carnal. Todo lo que se hace con mal corazón, que bueno, si queda bien, bien, si no queda bien, pues Dios sabe y Dios no está viendo esas cosas. Cuando uno tiene esa actitud, está desvirtuando el mandato, la prescripción del Eterno. Entonces, la fuente nos habla de esa limpieza ritual y de esa intención de un corazón que quiere estar bien ante Dios. Lo pongo de una manera simple. Yo me acuerdo en los tiempos cuando yo iba a los nightclubs,
long time ago, pastora, long time ago, mucho tiempo atrás, ¿ok? A la gente en ciertos lugares no lo dejaban entrar si usted no andaba, podía no andar con corbata, pero si usted no andaba con un sport jacket o un saco, como decimos en español, no lo dejaban entrar. A algunos lugares lo permitían entrar con tenis, si eran tenis, ¿verdad?, de nombre, pero en otros lugares no le permitían entrar con tenis. ¿Ok? Y así sucesivamente. A las mujeres no les permitían entrar a esos lugares con pantalones jeans, tampoco a los hombres, pero, pero tenían que ir con vestimenta de noche. Entonces, son cosas que yo digo, en el mundo se ponen estas exigencias, pero cuando se trata de servir al Eterno hay muchos pero. Yo me acuerdo que muchos años atrás, no hace mucho tiempo, en los servicios, ¿verdad? En la iglesia donde yo visitaba, no se permitían que las mujeres oficiaran los cantos, la adoración al Señor, si iban de pantalones. Mucho menos si iban de pantalón jeans o pantalones apretados. Tenían que ser vestimenta, o sea, de vestir. Por decirlo así, ropa de domingueo, de dominguear. ¿Ok? Entonces, y no era simplemente una exigencia vacía. Yo creo que tiene un punto. ¿Okay? Si hacemos arreglos especiales para ir a cosas seculares, porque no podemos hacer estos tipos de códigos para servir al Eterno. Era simplemente un código de vestimenta para levantar, para exaltar el servicio a Dios. Yo creo que tiene su lugar. Y soy de los que piensan que son de esas cosas que no se deberían de perder, se deberían de mantener. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. A mí me gusta el énfasis que se hace cuando dice el tabernáculo, pero después se enfatiza el tabernáculo de reunión, porque no quieren que se confunda. El escritor de la Torá está enfatizando de que no es cualquier tabernáculo, es el tabernáculo que ha sido dedicado para el Eterno. ¿Okay? La vestidura del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón y el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Esto era parte importante. De nada vale hacerle la casa al Señor si no hay oficiantes. Nuevamente, ¿por qué es importante? Lo acabamos de mencionar. Los oficiantes, los sacerdotes regulares y la ropa del sumo sacerdote son descritas. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Porque para oficiar dentro del tabernáculo hay una vestimenta específica. Y eso nos debe dejar saber automáticamente de que hay una expectativa. Yo sé que esto es el tabernáculo, es el mismo ropaje o vestuario que se utilizaba para los templos, para el primer templo y el segundo templo. Pero hace el punto que estábamos diciendo hace un momento, que debemos de mantener ese código. Deberíamos de mantenerlo, no es nada malo. Y yo sé que cualquier persona que me pueda estar viendo está muy arcaico, de que no está modernizado. De eso se trata. Que a veces en el nombre de la modernización, a veces en el nombre de hacer las cosas más juveniles, a veces en el nombre de hacer las cosas más llamativas, empezamos a quitar estas cortinas o podríamos decir rejillas, ¿verdad? Empezamos a disminuirlas y de repente las cosas se salen fuera de control. Y yo creo de que hay que mantener un poco de pudor en esta área. En conformidad a todas las cosas que Hashem había mandado a Moshe, en conformidad a todas las cosas que Hashem había mandado a Moshe, nuevamente es otra manera, es otra fórmula de palabras, de construcción de la oración para decir así exactamente como se lo dijo Dios a Moshe. ¿Okay? Vuelvo y repito, en conformidad a todas las cosas que Hashem había mandado a Moshe, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moshe toda la obra, y he aquí que lo habían hecho como Adonai había mandado, y los bendijo. ¿Estamos viendo? Más o menos. Yo creo, no sé si las contaron, yo las estaba repitiendo porque no sé si les llamaba la atención contarlas. Son 7. Y aquí tengo un resumen, no lo vamos a estudiar, simplemente es que tengan un visual de todo lo que se estuvo haciendo, ¿verdad?
en una manera, en casilleros, todo lo que se hizo para el santuario. Es en una revista rápida, es un cómputo del inventario de los objetos del Mishkan. Pekudei, se puede decir, nos relaciona la información, es una relación, no de relaciones entre personas. Cuando uno matemáticamente dice, dame por favor la relación de todo el inventario, ¿okay? Dame cuentas, dame un inventario, dame los cómputos, que prácticamente Pekudei se trata de eso. Es la última lectura de la Torá en el libro de Éxodo, describe la confección de las vestimentas sacerdotales que se usaban en el Mishkan y el tabernáculo, y obviamente la finalización de la construcción del mismo. Por orden de Dios, Moshe erige el Mishkan y coloca sus utensilios en su lugar, y la presencia de Dios llena el tabernáculo. Hermano, en un resumen, ¿qué cosa más linda es para el espíritu del ser humano que cuando ha hecho algo que es para la gloria del Eterno? Mire, puede ser que usted puso como meta darle alimento a personas necesitadas antes del Shabbat o después del Shabbat. Tiene una meta de ayudar a alguna familia que tenía alguna necesidad y usted terminó. Y hay una satisfacción profunda y usted sabe que eso le ha agradado al Señor. ¿Cómo lo sabe? Es que no es, fíjese bien, es muy diferente cuando una persona siente jactancia. El espíritu de uno puede, o el alma del ser humano puede discernir. ¿Y cómo lo podría comparar? Lo vamos a comparar con algo un poquito más mundano. Cuando una persona se compra un carro nuevo, y anda por la calle, a veces si la persona siente en su espíritu, ahí viene fulanito, que me mire, ¿me entiende? Que mire que anda en carro nuevo. Eso, en ese momento, usted se está dando cuenta que eso es una actitud de jactancia. ¿Okay? No es un sacrificio, porque no es un sacrificio, es bien fácil que el alma que quiere un poquito de gloria, que quiere reconocimiento, que quiere que se ha envanecido hasta cierto momento por algo físico, entonces quiere hacer alarde de aquello bonito. Mire, hacer alarde de lo que uno ha adquirido en una manera propia no es malo. Pero cuando una persona dice, que me miren, que ando acá, que ando bien, ¿me entiende? Esa es una actitud de jactancia. Y en el tabernáculo todo estaba siendo creado para suplir, para obedecer, para que Dios estuviera satisfecho, porque Él fue el que dio la prescripción. Entonces, fíjense bien, ¿de qué manera este pueblo podría jactarse de estar haciendo algo que estaba enriquecido por el oro, por la plata, por el cobre, por todas las piedras preciosas, por todas las telas preciosas, lo más caro, lo mejor que existía en el mundo, los materiales más especiales en ese momento? Con todo eso, el pueblo, mucho menos Moisés, estaba sintiendo eso. ¿Sabe por qué? Porque había aquella pregunta que ellos se hacían por dentro. ¿Qué le puede dar a Dios al hombre? O sea, Dios es el dueño de los cielos y la tierra. Él es poseedor de todo. ¿Qué le puede dar a Dios al hombre? Desde el principio, este temor, esta capacidad de tener reverencia al Dios creador ha existido dentro del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no era jactancia. Entonces, cuando una persona hace una obra que sabe que agrada a Dios, la pregunta es, yo quiero agradar a Dios, estará agradado. Pero cuando uno hace y uno siente esa satisfacción, que no está buscando aplauso, que no está buscando, es más, uno lo hace en anonimato por completo, uno se da cuenta de que eso ha conectado con Dios, porque tu espíritu salta de una algarabía que no se puede explicar. Salta de una manera tan especial. Pues eso es lo mismo que estaba sintiendo el pueblo. Sentían algarabía, sentían una alegría profunda, una cosa
Porque por primera vez el Dios de los cielos ha decidido compartir los diseños que no se pueden ver al hombre y los hace copartícipe en la elaboración de su casa. Es decir, de lo que ellos no miraban, Dios les dio los planos y ellos de lo que tenían físicamente en las manos crearon lo que Dios mandó hacer. Entonces, estos son algunos de los comentarios. Todo el oro de la ofrenda elevación empleados para la obra del santuario ascendió a 29 talentos, dice la Escritura, y 730 ciclos. En adición a los 29 talentos, habían 730 ciclos según el peso del santuario, según la medida del santuario, que era un poquito más grande que la que se usaba regularmente en las negociaciones seculares. La plata de los miembros de la comunidad registrados ascendió a 100 talentos y 1.775 ciclos, según el peso del santuario. Medio ciclo por persona, según el peso del santuario, por cada uno de los inscritos en los registros, por cada uno que se registró. Acuérdense que no se contaban a las personas, sino que se contaban los medios ciclos, la cantidad de medios ciclos que cada persona daba. Eso fue lo que se contó para hacer el censo. Dice, cada uno de 20 años en adelante dio y en total se contaron 603.550 hombres. No sé si alguna vez ustedes han escuchado algunas rendiciones, yo he escuchado algunas, unas 2 o 3, de personas que en enseñanza que dicen de que realmente no habían 2,5 millones, o algunos dicen que 3 millones, pero yo pienso que más o menos oscilaba entre los 2,5 millones y 3,5 millones de personas los que habían en esa congregación de Israel cuando salieron de Egipto. Pero este número solamente son los hombres aptos para la guerra de 20 a 50 o 60, 20 a 50 creo que es. ¿Okay? Eran 603.550, por lo tanto es más o menos una ecuación bastante equilibrada en referencia a mujeres, niños, ancianos que habían en el resto de la población, ¿verdad? Y dice 100 talentos de plata fundidos para las basas del santuario y las basas de las cortinas. Eso es 100 basas por 100 talentos. 1 talento por basa, dice esta calculación que encontré en uno de los recursos en Sefaria. Esto está en Éxodo 38, 24, 31. Y cuando Moshe vio que habían realizado todas las tareas tal como Hashem les había ordenado, así lo había hecho. Moisés lo bendijo. Así lo hicieron. Esa es otra versión que dice, así lo habían hecho, así lo hicieron. Moshe los bendijo. Éxodo 39, 43. Nuevamente, de acuerdo a todas las instrucciones, esta cantidad para nosotros cuando se menciona así, luce poquito, pero esto es una cantidad masiva de materiales, de elementos preciosos. Todos nuestros sabios coinciden que el tabernáculo era un microcosmos del macrocosmos. El santuario es un microcosmos del macrocosmos, de lo que es todo el universo. Vamos a poderlo, a ver si lo podemos poner en una perspectiva. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a empezar desde el comienzo. El Edén era un templo. Es una especie de templo. Obviamente no era un templo, no era una edificación, pero era un lugar que se manejaba como un templo. El hombre fue puesto ahí para que fuera el líder, el sacerdote, para que lo cuidara, para que fuera el cuidador. Eso es otra manera de decir un rey que cuidara ese reino que fue puesto en sus manos, ese lugar santo y especial porque nadie tenía acceso más que Adán y Eva al principio. Entonces, todos los sabios coinciden que el tabernáculo de reunión era un microcosmo del macrocosmo. Entonces ahora miramos de que todo el mundo, en todo el mundo, el planeta Tierra, hay un lugar designado que se llama la Tierra de Israel. Y dentro de esa Tierra de Israel hay un lugar que se designó como el Monte de Sión o el Edén al principio, que se entiende que el Monte de Sión, en toda esa área de que es de Jerusalén, era parte de ese Edén. ¿Okay? Es una manera de explicarlo. Ahora,
El planeta Tierra es un lugar especial en el sistema planetario que nosotros conocemos como el sistema solar nuestro. ¿Ok? Entonces, de todos los planetas que existen en este sistema planetario, cuando yo crecí se estudiaban 9, hoy dicen que son 8 o son 7 y que los otros son los últimos son planetas enanos, etcétera. Pero el punto es de que la Tierra es el único planeta en este sistema planetario o sistema solar que tiene capacidad para vida. Entonces es un santuario. ¿Estamos entendiendo? Y dentro del universo, ¿verdad? Que nosotros conocemos, no conocemos nada más que si hay vida o si no hay vida. Esa es una de las grandes incógnitas que tienen los seres humanos. Pero el punto aquí que queremos hacer, hermano, es que este es un microcosmos. El tabernáculo es, digamos, un mundo pequeño donde se refleja lo que es el macrocosmos. Todo gira alrededor. Todo el pueblo de Israel va a empezar a girar alrededor del Mishkan o el tabernáculo de reunión, porque ahí va a estar la presencia del Eterno y todos estamos girando, las tribus están girando o están alrededor de ese sistema. Entonces, lo cual nos habla de una funcionalidad donde hay muchas variantes. Hay mujeres, hombres, niños, ancianos, sacerdotes. Hay gente que hace, ¿verdad? Son artífices, hay gente que son artesanos, hay gente que son constructores, hay gente que son, ¿me entiendes? De todo. Es un macrocosmos, ¿ok? Es un microcosmos que representa el universo entero. Y que el centro de ese universo, como el sol, nuestro sol, y no estamos hablando de una adoración pagana, estamos hablando como un ejemplo, el sol es luz, representa a Hashem, representa a Dios, representa a Mashiach también. Pero lo que estamos diciendo es que así todos los planetas giran al sol y mantienen esa funcionalidad. Y en la Tierra específicamente hay vida porque mantenemos esa distancia exacta en relevancia hacia el sol que nos permite tener vida. Entonces, lo mismo, el pueblo de Israel, que es una sociedad que se está formando, es un pueblo que se está formando. Eran tribus, sabían que eran todas partes de una familia, pero ahora por primera vez se están conformando. Dios los quiere ensamblar, que giren alrededor de Él, que se establezcan alrededor de Él para que sea la luz que los ilumine, para que les traiga vida. ¿Por qué? Porque la Torah va a estar siendo infundida, va a estar siendo enseñada, va a estar siendo traída, va a estar siendo elucidada, explicada por Hashem al sacerdocio y a Moshe en este momento que todavía está con vida, para que esa Torah sea elucidada, explicada al pueblo y el pueblo pueda adquirir vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si me entendió. Aleluya, porque pensé de que iba a ser más confundido. Pero entonces Dios nos está enseñando un principio. Todo lo que gira alrededor de la luz, todo lo que gira alrededor de Hashem, todo lo que gira alrededor de Adonai, recibe luz. Porque Él es el árbol de vida. Mashiach, en su reflexión de que Él es el enviado de Dios, Él es la reflexión, la cara del Dios en la tierra, también trae luz, trae la Torah. Es la personificación de la Torah, por lo tanto, emite luz. Y nosotros somos llamados a ser árboles de justicia y no se puede hacer justicia. No podemos vivir en justicia si no tenemos Torah. La Torah trae moral, la Torah trae justicia, la Torah trae balance, la Torah trae ese equilibrio. De otra manera, no podemos funcionar en la sociedad si no tenemos personas que tengan los mismos valores. Y es por eso que todas las sociedades del mundo hoy en día están teniendo la gran problemática interna sociocultural que tienen. Porque han querido reemplazar a Dios con estos derechos, mis derechos, yo tengo derechos, yo soy el que mando, mis gustos, mis perspectivas, y entonces yo, el yoísmo que está prácticamente
queriendo apagar todo lo que tiene valor comunitario y todo lo que ha sido desde un principio, desde el principio, la gente ha girado alrededor de todo lo que es santo, todo lo que es moral, todo lo que es justo, todo lo que es buscando la justicia de Dios. Y finalmente encuentran, Dios viene, se establece en medio de un pueblo y ese pueblo empieza a vivir la Torah y empieza a escribir y empieza a establecer sus experiencias y empieza a alimentar a través de sus escritos llamados Biblia a todo el mundo entero. ¿Ok? Y es cuando llega Mashiach de que ahora se abre la puerta a las naciones. Antes la Torah estaba retenida dentro de las paredes del pueblo de Israel, pero con Mashiach se envía a predicarle al mundo, a enseñar, a discipular a las naciones. Entonces, ahí es donde pasó de ser simplemente el pueblo de Israel girando alrededor de Hashem, y ahora él a través del Mesías invita para que todas las naciones del mundo empiecen a girar alrededor de Hashem. Porque sin él tenemos la situación que estamos viviendo, la gente matándose, el hombre abusando, el hombre explotando al hombre, el hombre aprovechándose de la ignorancia de los demás. Tenemos todo este desastre mundial donde todo el mundo lo único que piensa es en el yoísmo. Yo, la riqueza más rápida, sin importar, sin tener ningún tipo de consideraciones a los demás. Bueno, no quiero ni siquiera entrar a mencionar acerca de las farmacéuticas y todas las cosas que están surgiendo, porque no hay medida. Entonces, que este microcosmos que representa al macrocosmos refleja la verdad en la medida de todo lo que es posible. Nosotros podemos hacer lo que es posible. Tenemos que hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades y alcance. ¿Okay? Las estructuras y conceptos y su desarrollo prevaleciente en las regiones celestiales, aunque esas estructuras, dice este comentario, y conceptos son, por supuesto, abstractos. Abstractos desde el punto del sentido de que hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Este pueblo que se puso a hacer la obra de Hashem en la tierra, el tabernáculo, ellos nunca habían hecho eso. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Se les hicieron dibujos, estoy seguro que se les hicieron dibujos explicados a través de la boca, de la descripción que dio Moshe, porque él lo vio en el monte, Dios se lo enseñó en la nube, pero ahora Moshe se lo dicta a ellos para que lo pongan y hagan los sketches o hagan los dibujos de esos aparatos, pero ellos nunca habían hecho eso. Ellos no sabían cómo lo iban a hacer, pero sabían que la intención estaba ahí. Y también Dios dio a hombres que tenían es decir, les dio un espíritu especial de sabiduría para que pudieran confeccionarlo. Dios le dio a Moshe y a Israel el diseño de aquellas cosas cuyo patrón original eran celestiales. Por eso le digo, son cosas abstractas que ellos no podían conceptualizar por ellos. Pero Dios, al decírselas, se vuelven ahora tangibles y físicas porque ellos con esas cosas físicas los fabricaron. Entonces, Dios le dio a Moshe y a Israel el diseño de aquellas cosas cuyo patrón original eran celestiales, cosas abstractas para los seres humanos, debería ser para los seres humanos, y les instruyó a construir una morada para él en el mundo material. Dios invitó al hombre a una sociedad de constructores donde Hashem es el diseñador de los planos. Se los pasa a Moshe, el administrador terrenal, quien se los pasa a Bezalel y a Oholiab, los peritos arquitectos, quienes instruyeron a todos los artesanos a construir el Mishkan. Se da cuenta cómo una cosa va en secuencia a la otra. Nadie puede hacer las cosas solos, especialmente en una congregación que sirve a Dios, en una quejilá. Todos tenemos que ser partícipes. Todos tenemos un talento especial que aportar. Dice, ¿puede el ser humano hacerle una casa a Dios, al Dios de la creación? ¿Podremos nosotros realmente hacerle una casa? Obviamente no. Pero Dios le plació a Dios mandar a diseñar a través de las manos del hombre, ¿verdad?, que le hicieran una casa en el cual su Shejinah, su presencia, su nube, se iba a depositar. Dios
está levantando la autoestima de su pueblo. En otras palabras, ustedes vienen de ver las construcciones que hacían los egipcios. Los egipcios tenían lugares grandes y hermosos. Tenían construcciones como las pirámides. Tenían construcciones, ¿verdad?, templos y cosas. Ellos venían de ver cosas grandes. Pero había una cosa interesante. Toda la religión del pueblo egipto antiguo y del presente, ¿verdad?, los que siguen todavía esa religión, porque todavía hay muchos que siguen esa religión al presente, todos estaban dándole culto a la muerte, porque todo era acerca de cómo prepararse en vida para después irse a la muerte y poder navegar. Por eso es que existe el libro de los muertos, por eso es que todos los dioses de ellos son una especie de dioses del inframundo que tratan supuestamente de ayudar a las personas para que puedan tener una vida más efectiva una vez que se mueran. Es decir, que la perspectiva de ellos era que están en vida para que una vez que crucen el muro que separa la vida a la muerte, entonces, porque la muerte ellos decían es eterna. O sea, el concepto de ellos estaba invertido. Nosotros entendemos que la vida eterna es lo que te da eternidad, no la muerte eterna. La muerte eterna significa que estás neutralizado para siempre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero ellos era al revés. Todos esos edificios eran tumbas, la mayor parte de ellos. Eran tumbas. Grandes templos, grandes pirámides, pero eran tumbas para alocar ahí a sus muertos. Entonces, mira lo que dice, vuelvo y repito, Dios estaba levantando la autoestima del pueblo de Israel, diciéndole, ustedes vienen de ver cosas grandes, pues ustedes van a hacer algo que es un tabernáculo, no en su grandeza, pero sí en la grandeza de tamaño, pero en lo majestuoso, que todo va a ser excelente, es el diseño del Eterno, de lo que ustedes no pueden ver, ¿verdad? Dice, Dios está levantando la autoestima de su pueblo como reino de sacerdocio y reyes. Usted va a ser un reino de sacerdocio y reyes. Entonces, en 1 de Reyes 8, 27, 29, aquí está haciendo la oración, agradeciendo el rey Samuel, está dándole gracias al Eterno y haciendo esta oración. Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. Fíjense bien que Él está construyendo ahora el edificio más grande que se construyó en Israel, precioso en ese tiempo. ¿Ok? Ese sí era un edificio gigante. Entonces, dice, pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Con todo, Adonai, Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a sus plegarias, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Escucha la oración de tu siervo, te dirija a ti en este lugar. La oración de él está diciendo, tú eres el Dios más grande que esto que te estamos construyendo, pero lo importante que te quiero que pongas atención, Dios mío, es que escuches las oraciones. Que este lugar sea un lugar de oración, que sea un lugar de adoración, que sea un lugar que tú te plazcas para que entonces escuches las oraciones de tu siervo. ¿Por qué? Porque sobre el sumo sacerdote, que es el príncipe que oficia en el templo, y el rey en este momento eran los que prácticamente sobre los hombros del rey está el peso, la responsabilidad del pueblo. ¿Ve? Entonces, y como vamos a ver más adelante, también cuando el rey tenía una pregunta, podía ir a hacerle esa pregunta, a inquirir, donde el sumo sacerdote, el cual iba a consultar el Urim y el Tumim, para recibir respuestas de parte del Eterno, para que le indicara al rey qué es lo que tenía que hacer, o si había faltas o qué es lo que tenían que corregir. Entonces, le dijeron, no nos dijiste que hiciéramos esto y aquello. Este es otro comentario. Él respondió, fíjense, esto es lo que el pueblo le dice. Le dijeron a Moshe, no nos dijiste que hiciéramos esto y aquello, o sea, todo, esto, aquí, aquello y lo otro.
Él respondió, sí, en efecto. Y entonces señalaron todo lo que se había hecho. Dijeron, si es así, ¿por qué no se sostiene? Este es un midrash, ¿ok? Este es un midrash donde el pueblo ha terminado la obra, todo está hecho, pero cuando dice, ¿por qué no se sostiene? No es que las cosas se estaban cayendo, quedaron mal hechas, sino lo que el entendimiento es, no está en su forma funcional. Todas las cosas están hechas, pero no están puestas en su lugar. Por eso Moshe viene, que es el que tiene el entendimiento del diseño, y ahora es el que pasa a organizarlo, a dónde va a ir la menorá, dónde va a ir, ¿verdad? La mesa de los panes, dónde va a ir aleluya, el Mizbeach, el altar de las oraciones, dónde va a ir cada uno de los aparatos. Entonces, dice, si es así, ¿por qué no se sostiene? Intentamos que Bezalel o Eliab y los sabios de corazón los construyeran o los pudieran en su lugar. Moisés estaba preocupado por todo esto hasta que el santo, bendito sea él, le dijo, Moshe, como te disgustaste por no haber participado en la obra de la construcción, yo no sé si ustedes se acuerdan que un par de años atrás yo traje la enseñanza de que él se sentía como que había sido echado fuera, que se pidió ofrenda del pueblo, que se pidió, ¿verdad?, que todos trabajaran para construir esto, de que los sacerdotes iban a hacer esto. Entonces él se sentía que lo que estaba haciendo él era nada más dando órdenes y que no estaba dando una ofrenda. Dios no le indicó a él, como tú eres el líder, tú tienes que hacer una ofrenda especial. ¿Me está entendiendo? Entonces como que él se sentía excluido. Y entonces le dice, Moshe estaba preocupado por todo esto hasta que el santo, bendito sea él, le dijo, Moshe, como te disgustó no haber participado en la obra de la construcción del tabernáculo, estos sabios no pueden erigirlo. Ahora Israel sabrá que si no lo construyes, nunca se erigirá. Eso está en Midrash Tanjuna acerca de Pekudei 11.7. Entonces, lo que podemos extraer de esto, y esto es una explicación porque, ¿verdad?, con los sabios hay muchas cosas que se pueden extraer de acá, pero lo más simple es que él era que llamado a que con su corazón, como él estaba entristecido, su cabana en ese momento no estaba completamente invertida. Entonces lo que Dios le está llamando la atención, inviértete, tú eres el que sabe dónde colocar cada cosa para que se levante. Porque ¿de qué vale? Vamos a ponerlo de esta manera. Si tenemos toda la instrumentaria para levantar la carpa de un circo, un ejemplo, pero el que sabe dónde van todas las cosas no da las instrucciones. Entonces, cada persona puede tratar, pero se va a tomar mucho tiempo. Especialmente si no hay conocimiento, las cosas pueden ser puestas en el lugar equivocado, por lo tanto no será levantado adecuadamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está diciendo. Tú tienes que invertirte en esto. Tú tienes esa parte. Tu función es saber cómo armar el rompecabezas. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros pensamos, miren, usted como líder de su casa, usted como la persona que gana el alimento de su casa, ya sea que uno de ustedes o los dos trabajen, ¿ok? Pero alguien tiene siempre, como quien dice, la dirección, el timón del bote. Y esa persona, cuando falta, las personas, a veces la familia, no toma decisiones porque no saben cómo tomarlas. Entonces, esa es la parte importante, que cada persona conoce y sabe la función del otro y respeta esa función. ¿Ok? Así dice en otro comentario, se completó toda la obra. Según nuestros sabios, la obra se completó en el día 25 del mes de Kislev. ¿Cuál es el mes de Kislev? Diciembre, en el tiempo de diciembre. El día en que comenzamos a celebrar la festividad de Hanukkah. Eso lo dice Hiskun sobre Éxodo 39, 32, creo que es la parte primera del verso. La nube cubrió la tienda de reunión y la presencia de Adonai llenó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la presencia de Adonai llenaba el tabernáculo. Eso está en Éxodo 40, 34 al 35. Entonces, yo sé que hemos mencionado esto anteriormente. La presencia de Adonai vino a tomar revistas sobre el tabernáculo y se posó sobre ella. ¿Tenía que Adonai venir y posarse sobre ella para saber si las cosas estaban bien hechas? No.
el hecho de que trajo la nube y se puso su presencia, se depositó sobre el tabernáculo, es que todo estaba en su lugar, hermanos. Todo estaba bien hecho. Y el mismo hecho de que no permitió que Moshe pudiera entrar por la densidad de la nube es que Dios estaba muy agradado de lo que estaba viendo o de lo que había recibido. Ahora, a lo largo del año, en referencia a las vestiduras, el Cohen Gadol sirve con 8 vestimentas. Y el sacerdote común sirve con 4. ¿Cuáles son esas 4 vestimentas? La túnica, los pantalones, la mitra y el cinturón. El sumo sacerdote añade 4 prendas adicionales. En adición a estas otras 4 que tienen los sacerdotes comunes, el sumo sacerdote tiene 4 prendas adicionales que el sacerdote común no las tiene. Un pectoral, un efod, una túnica y un frontal. Cuando, o sea, el frontal es si no mal, acuérdense que el efod es el medio delantal y está el frontal. Aquí esto, como que esta versión no me fijé muy bien, pero son 4 piezas. Perdón, el frontal es donde el frontal que es la tiara que dice, o la pequeña corona que lleva en la frente que dice santidad a Hashem. Que a veces las terminologías cambian y lo sacan a uno. Cuando dice estas 8 prendas, el sumo sacerdote puede ser consultado para la decisión del Urim y el Tumim. Urim, Vetumim, el Urim y el Tumim. ¿Okay? ¿Por qué tenía que ser consultado? Porque el Urim y el Tumim eran estas 2 rocas, una blanca, un diamante y el otro era un ónix, que servían para contestar de parte del Eterno cuando el sumo sacerdote o el mismo tenían cuestiones acerca de la situación de la congregación o de las decisiones que se iban a tomar o de la culpabilidad de alguien. Puede ser consultado para la decisión del Urim y del Tumim en nombre del rey o del presidente de la corte. Eso está en Mishnah Yomá 7.5. ¿Qué? ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque todo lo que se está haciendo en el tabernáculo tiene una función. Aquí lo que hemos hablado son pequeñas cosas que tal vez hemos visto en otros formatos, pero nos dejan saber de la importancia. ¿Por qué es que las vestiduras son importantes? Las vestiduras activan, o sea, si está vistiéndose la vestidura en obediencia como Dios la prescribe, esas vestiduras se encargan de activar que la presencia del Señor se haga presente en el momento que es necesario, en el momento que se inquiere de parte de Él. El sacerdote, decíamos, se tiene que lavar las manos. El lavacro de agua está ahí con una función, no está simplemente de adorno. No es simplemente una función como lo hacemos hoy en el día a día de hoy, sino que es una función que tiene que ver con una función de santidad y de purificación ritual. Empieza por la purificación ritual para que la santidad se manifieste. No es el sacerdote que oficia santidad, sino que el sacerdote mantiene su pureza para que la santidad de Hashem traiga la santidad sobre ellos, sobre todo lo que están haciendo. ¿Okay? Entonces, todo va sobre una cosa lleva a la otra. Hay un impacto, hay una razón y hay un impacto que aplica. Por ejemplo, aunque no se menciona, ¿verdad?, literalmente de esta manera, pero en la anterior miramos de que el Shabbat toma superioridad sobre el Mishkan, donde el tiempo, ¿verdad?, el espacio sagrado que Dios escoge, toma superioridad sobre todo lo demás. Porque si no se guarda el Shabbat, ¿okay?, nos desconecta de la ordenanza primaria que Dios dice: yo quiero reunirme con mi pueblo semanalmente. Entonces, si nosotros no podemos cumplir la ordenanza semanal para reunirnos con el Eterno, ¿cómo vamos a empezar a cumplir las otras ordenanzas sobre las fiestas? Entonces, este espacio sagrado primario es el que nos empieza a, digamos, a traer una inversión personal que nos ayude a entender y a evaluar la presencia del Eterno dentro de nosotros. Entonces tiene su funcionalidad.
El espacio sagrado del Mishkan es exactamente parte en sí, es como el Shabbat, porque dentro del santuario, dentro de ese espacio sagrado, dentro de del tabernáculo de reunión, no hay tiempo, es como que no hay tiempo, que es un lugar que no tiene tiempo ni espacio, ¿ok? Porque está en la presencia del Eterno, es donde la presencia del Eterno está. Entonces, es como decir el sábado. Nosotros estamos el sábado. No hay ninguna línea, ¿verdad?, que nos diga aquí empieza el sábado y aquí termina el sábado. Las únicas herramientas que tenemos que nos indican dónde empieza y dónde termina es el hecho de la luz y la oscuridad. ¿Cuándo termina el sexto día y empieza el séptimo día? Y cuándo termina el séptimo día. ¿Ok? Entonces, pero dentro de acá, nosotros estamos ante la presencia del Eterno y tenemos que tener una conciencia de una emet verdadera, una verdad que sea más, o sea, que sea una fe, una verdad de una fe verdadera, ¿ok? Porque de otra manera no se activa. Tenemos que creer de que el Eterno está con su pueblo en medio del Shabbat. ¿Ok? Aleluya. Se me oscureció esto. Ok, Hebreos 13:7 dice lo siguiente. No se olviden de sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Recuerden la clase de vida que vivieron y procuren tener una fe como la suya. Recuerden la vida que ellos tienen. Okay. Cometieron imperfecciones. Bueno, son seres humanos. Pero miren la intensidad, la inversión con la que ellos se dan a la tarea de honrar al Eterno. Por eso, porque si las personas empiezan a ver los defectos de los demás, pues todos nosotros tenemos defectos. Pero aquí lo que tratamos de extraer son las cualidades de la entrega al servicio del Eterno. No se olviden de sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Recuerden la clase de vida que vivieron y procuren tener una fe como la de ellos o como las suyas. Yeshua HaMashiach nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen engañar por enseñanzas extrañas. Es mejor recibir fuerza de la gracia inmerecida de Dios que depender de ciertos alimentos. Después de todo, estos alimentos no benefician a quienes lo comen. Fíjense bien, aquí muchas personas toman estas escrituras, está hablando de que no hay que ponerle mucho énfasis a los alimentos. No, les está hablando a personas que están entrando o que no eran observantes de la Torah anteriormente, eran judíos. Acuérdense que toda la vida han existido judíos observantes y judíos que no son observantes. Toda la vida. ¿Ok? Hay unos judíos que simplemente son observantes de las tradiciones, de sus comidas, de sus tradiciones culturales, pero no necesariamente de la ortodoxia religiosa. ¿Estamos entendiendo? Como hoy en día hay personas que dicen ser cristianos, ¿ok?, o judeo-cristianos, pero que realmente no hacen una observancia exhaustiva de sus creencias, sino que hacen muchas cosas por tradición. Ahora, aquí no está hablando de los alimentos que son kosher y está diciendo, ¿sabes qué? Los alimentos kosher no son importantes. No, es al contrario. Le está diciendo, ustedes, que no, en otras palabras, que se están apartando, se han empezado a apartar de lo que no es kosher para empezar a observar lo kosher, y a veces le ponen demasiado énfasis a estas cosas para dejar de observar su adoración a Dios. Porque mucha gente dice, pues que me van a quitar esto, me van a quitar la comida, me van a decir que no puedo hacer lo otro. Entonces, mucha gente deja de ir a servir al Eterno, deja de ir a las quejilas, deja de ir a la iglesia, porque están muy pendientes de lo que le van a quitar. En vez de ellos mismos indagar qué es lo que dice el Eterno sobre estas cosas para que ellos mismos hagan su propia autoextirpación de sacarse, de exhalar estas cosas que no son adecuadas para su vida. Vuelvo y repito, Yeshua nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Verso 9, no se dejen engañar por enseñanzas extrañas. ¿Cuáles son enseñanzas extrañas? Aquí le está hablando al pueblo judío. Este libro es el libro de Hebreos.
son personas judías. ¿Okay? Por eso se llama hebreos. Y le dice, no se dejen engañar por enseñanzas extrañas. No se dejen contaminar por el helenismo, por el sistema greco-romano. ¿Qué te dice? Eso no es importante, puedes comer cualquier cosa. No te helenices, no aceptes enseñanzas extrañas, es idolatría de otras naciones. Cosas que ellos están observando porque es conforme a las creencias de sus dioses paganos. Tú eres un elemento del pueblo de Israel. Entonces, no te dejes engañar por esas enseñanzas extrañas. ¿Cómo se le dice a la idolatría en hebreo? Avodah zarah. ¿Okay? Es un culto extraño. ¿Okay? A eso se está refiriendo aquí. No se dejen engañar por enseñanzas extrañas. ¿Por qué? Porque traen comestibles. Con ese culto a dioses extraños traen comidas extrañas que son comidas impuras, que no son kosher. Es mejor recibir fuerzas de la gracia inmerecida de Dios que depender de ciertos alimentos. Mira, es mejor que tú continúes tratando de vivir una vida recta, ¿ok? Que recibas la gracia que no mereces de parte de Dios, que depender de los alimentos que te están diciendo, come de aquello porque sí lo puedes comer. No, el judío sabía lo que era kosher y lo que no es kosher. Después de todo, estos alimentos no benefician a quienes lo comen. Se está hablando de alimentos que no benefician, son alimentos que te enferman. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, son alimentos que enferman, ¿okay? Que tienen consecuencias negativas. Pero nosotros tenemos un altar donde ni siquiera los sacerdotes que sirven en el lugar del culto tienen derecho a comer. ¿Okay? Esto es profundo de explicar, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero había lugares o ciertas ofrendas que el sacerdote no podía comer. Hay algunas ofrendas que el sacerdote sí podía comer. Y esas ofrendas eran, por ejemplo, las ofrendas de purificación. ¿Okay? Algunas ofrendas no se podían comer, otras sí. ¿Para qué? Para que cuando ellos comieran se activaba el perdón del pecado. ¿Ok? Se activaba el perdón del pecado o el perdón de la falta, no el pecado mortal o el pecado de rebelión, el pecado de rebelión. Pero en algunos lugares el sacerdote no podía comer esa comida. ¿Okay? Después de que el sumo sacerdote ofrece la sangre de los animales como ofrenda por el pecado, los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Yeshua mismo sufrió fuera de la puerta de la ciudad, fuera del campamento, para que su sangre santificara a la gente. Su sangre, ¿okay? Santificara a la gente, fuera rociada, ¿verdad? A manera espiritual, no física, no literal, sino es una manera metafórica de decirlo, es una manera espiritual, para que esa sangre que está siendo derramada santificara a la gente. Por eso debemos salir del campamento a Yeshua, ¿ok? Y compartir su desgracia. Algunos toman esta escritura para decir, el templo ya no es necesario. Está hablando de una ofrenda específica que es para la limpieza de una falta que no se podía perdonar en el templo. No sé si me están entendiendo. No existía ninguna ofrenda que se ofreciera en el templo, ¿okay? Para perdonar la rebelión. Es decir, el pecado, la recalcinación del alma de una persona que ya no quieres, que no le importa nada de Dios. ¿Okay? No puede, no tiene conocimiento y no quiere tener conocimiento y se obstina en hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Esa es una persona que está en rebelión. Entonces, no hay nada que lo pueda perdonar, que lo pueda purificar de esa falta dentro del templo. Por eso dice, hay que salir del templo. ¿Por qué? ¿Y cuál es el ejemplo de este perdón? De la vaca roja. La vaca roja era un animal puro que se criaba en pureza, en perfección, que nunca tuvo que trabajar, que nunca se le puso peso, que nunca tuvo que hacer nada y se saca fuera del templo para ser
para hacer, no es un sacrificio, pero sí, podemos utilizar la palabra sacrificar, pero no es técnicamente un sacrificio, porque no se hace dentro del templo, en el altar santo de las ofrendas, sino que es llevado a un altar que se hace afuera. Y es, ¿verdad?, calcinada completamente todas sus partes y después con sus cenizas sirve para la purificación de la conexión de la muerte. Entonces, el pecado de la rebelión lo que trae es muerte. El pecado de la desobediencia a la Torah es muerte. ¿Ok? Es muerte. Entonces, dice de que tenemos que salir del templo, no diciendo el templo no sirve. Es que no hay el remedio en el templo para el pecado mortal, es decir, el pecado de la muerte. No existe la solución para ese tipo de pecado. Entonces, es afuera de las paredes del templo y de la ciudad santa, donde Yeshua también tuvo que morir porque Él es el remedio. La sangre de Él es la que purifica el pecado mortal, el pecado de rebelión. ¿Ok? Y nos restaura a la opción que ahora podemos tener esperanza para una vida eterna. Y nosotros tenemos que purificar nuestro caminar. Una vez que recibimos ¿cómo se dice?, remisión de esos pecados, es decir, se remiten esos pecados fuera de nuestro sistema, entonces ahora tenemos la opción de seguir la Torah para restaurar y tener la opción de poder aspirar para la vida eterna. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Halo, estamos por terminar, hermano. En esta tierra no tenemos una ciudad que duerme para siempre, pero estamos esperando una ciudad así. Nuestro sacrificio es seguir ofreciendo alabanzas a Dios en el nombre de Yeshua. Pero no se olviden de ayudar a los demás y de compartir sus bienes con ellos. Esto también es como ofrecer un sacrificio que agrada a Dios. Cuando ayudamos a los demás, estamos haciendo un sacrificio. Es como hacer un sacrificio que se les da directamente al Eterno. Obedezcan a sus líderes y hagan lo que dicen. De acuerdo a lo que Hashem les dijo a Moshe, así lo hicieron. Obedezcan a sus líderes y hagan lo que dicen. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer lo que Hashem nos dice. Y ese es el ejemplo que debemos dar. Ellos velan por ustedes y deben rendir cuentas a Dios. Tenemos que rendir taxonomía, tenemos que rendir cuentas, tenemos que rendir cómputos de lo que hemos hecho. Así que no los entristezcan mientras hacen su trabajo, ¿verdad? No se burlen de ellos mientras hacen su trabajo. No disminuyan lo que ellos hacen cuando hacen su trabajo. Alégrenlo. De lo contrario, no podrán ayudarlos en absoluto. Cuando una persona devalúa lo que la otra persona está haciendo, pues no solamente está devaluando, pero te está devaluando a ti mismo. Cuando nosotros no le ponemos énfasis a lo que nuestros padres hacen por nosotros, estamos devaluando su esfuerzo, su entrega, sus sacrificios, pero al mismo tiempo nos estamos devaluando nosotros mismos. La misma palabra nos dice que el que no le ofrece, ¿verdad?, el respeto a sus padres está prácticamente cortándose los días. Ok, con esto termino. Aleluya. Y dice en Ezequiel, pero antes de ir a Ezequiel quiero que observen esto, hermano. No se olviden de sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. El mensaje de Dios hoy es: hagámoslo de acuerdo a lo que Dios le enseñó a Moshe. Hagámoslo de acuerdo a lo que Hashem le dio a Yeshua para enseñarnos. Siempre es, ¿verdad?, baja la dirección directamente de parte del Eterno al líder para que nosotros sigamos esa pauta. En Ezequiel 45:16 dice lo siguiente: todo el pueblo de la tierra presentará estas ofrendas al príncipe de Israel. Fíjense bien, allá en el tabernáculo, cuando Moshe pidió la ofrenda, trajeron de gusto, con todo corazón, ofrecieron abundancia. ¿Ok? Pero ahora acá, lo podíamos ver en Vayikra, en Levíticos, pero quise tomarlo, el ejemplo de Ezequiel,
porque eventualmente vamos a estar estudiando Levítico de la próxima semana en adelante, pero quise tomarlo de Ezequiel porque nos deja ver ahora que de parte del príncipe, del sacerdote, que tiene que hacer todas estas cosas para beneficiar al pueblo, entonces miramos directamente cómo el pueblo se está beneficiando de lo que ellos han construido, porque en el tabernáculo todos los construyeron con sus ofrendas, pues de la misma manera, en el templo también, una vez que se trajeron las ofrendas y se construyó el templo, de la misma manera, ahora los que ofician, el sacerdocio está llevando a cabo la misión de hacer expiación por el pueblo. Todo el pueblo de la tierra presentará esta ofrenda al príncipe de Israel, ese es el sacerdote. La obligación del príncipe del Cohen Gadol será presentar los holocaustos, las ofrendas de grano y las libaciones en la fiesta, en Rosh Hodesh y en Shabbat, en todos los días señalados de la casa de Israel. Él presentará las ofrendas por el pecado, las ofrendas de grano, los holocaustos y las ofrendas de paz, para hacer ¿qué? Expiación por la casa de Israel. Hermanos, si él no hace oficio, no es solamente hacer la oficiación de todas estas ofrendas, es que él tiene que seguir todos los requisitos que él tiene que seguir. Tiene que mantener todos esos requisitos en su vida para mantener la santidad, para que Dios esté honrado, para que Dios esté satisfecho y que todas estas ofrendas no se desvirtúen. De lo contrario, de nada sirve. ¿Estamos entendiendo? Entonces, constantemente es una reciprocidad entre el pueblo y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, para hacer ambos la función que Dios ha decretado. Entonces, después dice, en el verso 25, el día 15 del séptimo mes, durante la fiesta de Sukkot, hará lo mismo durante esos 7 días, con respecto a las ofrendas por el pecado, los holocaustos, las ofrendas de grano y el aceite de oliva. Lo mismo mencionó, voy para atrás, en el verso 21, cuando habla de la Pascua. Ezequiel capítulo 16 dice lo siguiente: así dice Adonai Elohim, la puerta oriental del patio interior se cerrará los 6 días laborales, pero se abrirá en Shabbat y en Rosh Hodesh. Hermano, ahorita vamos a celebrar Rosh Hodesh, que es el novilunio que anuncia el primer día del próximo mes, que comienza, creo que es el martes. Aquí lo más importante es que así dice Adonai Elohim, la puerta oriental del patio interior se cerrará los 6 días laborales, pero se abrirá en Shabbat y en Rosh Hodesh. En Shabbat están abiertas las puertas. Y eso es, si lo queremos transferir a algo espiritual, hermano, en el Shabbat se abren las puertas para nosotros. En el Shabbat es el tiempo de adoración, de reconocimiento para el Eterno. En el Rosh Hodesh es un tiempo de renovación. Cada nuevo mes nos habla de una constante renovación que Dios ha establecido semanalmente. Semanalmente es el Shabbat, mensualmente es el Rosh Hodesh, o es prácticamente la renovación espiritual, que tenemos una nueva oportunidad para renovarnos y tenemos que buscar esta fuente de vida. Son 2 días muy especiales en un término semanal y un término mensual. El pueblo de la tierra también se postrará en adoración, dice en el verso 3, ante Adonai en la entrada de esa puerta en Shabbat y en Rosh Hodesh. Sin entrar en todos los elementos por falta de tiempo históricos que nos llevan a estas escrituras, pero desde un punto de vista espiritual, vamos a hacer el esfuerzo de entrar en una espiritualidad que nos ayude a alcanzar esa renovación, hermano. Es en la presencia de Hashem que todo cambia. Es en la presencia de Hashem. Y ahorita en el mes de Nisan, que va a comenzar, ¿ok?, y vamos a celebrar Pesaj, tenemos que nosotros estar prácticamente en esta actitud de renovarnos, retornar al Eterno, hacer teshuvah y buscar cómo renovar o restablecer cualquier cosa, cualquier área que hayamos descuidado. La grandeza del Mishkan no era por el tamaño. La grandeza del Mishkan no era por lo grande de las ofrendas, de las riquezas que se trajeron, pero dice en el Midrash
que en el primer versículo de la Parashá Pekudei, el Mishkan se llamó el Mishkan Ha-Edut, el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque da testimonio de la grandeza de Dios. Es lo que da testimonio de la grandeza de Dios y la cercanía de Dios para con su pueblo. Lleva este nombre dado que sirvió como testigo para todas las naciones de que Hashem había perdonado al pueblo judío por el Het Haegel, por el pecado del becerro de oro. El Mishkan era tan grandioso que sus santas vasijas nunca cayeron en manos no judías. Fíjense bien, hermano. Jamás cayeron todas las pertenencias del Mishkan, mientras estuvo en función, cayeron en manos ajenas. Hasta aquel momento, cuando se le ocurrió a Saúl, al rey Saúl, llevar el arca del pacto a un conflicto, a una guerra. Y entonces lo vencieron, tuvieron muchas pérdidas de hombres y entonces les quitaron el arca. Hasta ese momento, cuando el Beit HaMikdash, es decir, el templo fue construido, todas estas vasijas fueron transferidas allí y antes de la destrucción del templo, ellas fueron escondidas en sus cámaras subterráneas. La construcción del Mishkan fue más querida a Hashem que la misma creación del universo, dicen los sabios. Que la construcción del tabernáculo de reuniones fue más preciada a Hashem que que toda la creación. El universo surgió por meras pronunciaciones emanadas de los labios de Hashem, pero el Mishkan fue más preciado, sin embargo, porque entró en existencia por medio del esfuerzo manual de aquellos justos que Dios escogió para hacer de lo que no se veía algo que fuera visible y tangible. Por eso, porque fueron gente justa y deseosa de agradar justamente con Moshe, los que construyeron el Mishkan para su gloria y honra. Entonces, que nosotros inclinemos nuestro corazón para construir ese tabernáculo de reunión con Hashem cada Shabbat, cada mes, cada fiesta solemne, cada día, para la gloria y honra y gloria de su reino, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Si lo recibes, pueblo de Dios, digan amén. Shalom.